Y empezamos. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este grupo de hermanos que tienen el deseo de estar aquí en tu casa, Señor, para aprender más de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestras mentes. Aparta cualquier distracción, estorbo, Señor, que impida que podamos aprender más de ti, Señor. Prepara nuestros corazones para estar dispuestos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. Y ayúdame a mí también, Señor, a transmitir de acuerdo a tu voluntad. Todo lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos lección de la semana pasada, lección número 8, y estuvimos viendo que en lecciones anteriores estuvimos viendo todo cosas como muy bonitas, ¿verdad? O sea, buenas palabras de Jesús, el seguirle, ser como el maestro, pero no todo era tan bonito, y estuvimos hablando del tema de la oposición, ¿verdad? La oposición que también el Señor Jesucristo sufrió durante su ministerio. Estuvimos viendo en primer lugar, dame una para atrás, William, porfa. Para atrás. Dale. Dale, siguiente. Ahí. ¿Cuál era la fuente de la oposición? La fuente de la oposición a Cristo y a su ministerio. Evidentemente Satanás, ¿verdad? Y estuvimos viendo ahí distintos ejemplos en una especie de hilo temporal de ese ataque de Satanás a Dios y a su plan, ¿verdad? Esa rebelión inicial, estuvimos viendo ahí en Génesis, capítulo 3, estuvimos viendo ese ataque contra Adán y Eva, estuvimos viendo ese ataque contra el pueblo de Israel, esos intentos de destruir también al niño Jesús, ¿verdad? Cuando nació con esa matanza, ataques de Jesús a través de las tentaciones también y esa oposición al ministerio de Cristo. Estuvimos viendo ese conflicto inicial en el punto número 2 y luego también cómo el Señor Jesucristo respondió, ¿verdad?, ante esos ataques, esa oposición de Satanás. Estuvimos viendo cómo ejemplos de esos ataques son los propios milagros y las enseñanzas del Señor Jesucristo a los hombres. Y ahí nos quedamos. Vamos al punto siguiente, William, porfa. Punto número 4. Las multitudes, estuvimos viendo muchos ejemplos. El Sermón del Monte que ha predicado hoy el pastor es uno de ellos, cómo se reunían y los que al principio parecían pocos, luego fueron siendo muchos, y eso le hizo que el Señor Jesucristo fuera una persona muy popular en lo que es la zona de Galilea, en primer lugar. Pero ese crecimiento de popularidad, ¿qué trajo consigo también? Trajo más cosas bonitas, trajo más beneficios, ¿o qué trajo? Más persecución, más oposición, ¿verdad? Trajo mucho más hostilidad hacia el Señor Jesucristo. Había algunos que le observaban y que le escuchaban cuidadosamente buscando algo para poder acusarle. ¿Y cómo reaccionó ante eso el Señor Jesucristo? También tiene que ver mucho con la predicación hoy del pastor. Ante esa oposición creciente que tuvo el Señor Jesucristo cada vez que incrementó su popularidad, ¿cuál fue su reacción? Firmeza. No callar, firmeza. O sea, su reacción fue ser, decir lo que querían oír ellos, fue ser complaciente, fue buscar el gusto, el apoyo de los poderosos, de los ricos, fue dar palabras agradables. Decir la verdad, hemos dicho por ahí, tuvo firmeza, ¿verdad? No buscó la amistad de los poderosos, no cambió su mensaje para agradar, no consultó para decir, oye, ¿esto que voy a decir coge y os molesta? No, ¿verdad? Y ante eso tuvo oposición. Vamos a ver hoy distintos ejemplos de oposición que tuvo el Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, un texto que ya hemos visto con anterioridad. Evangelio de Marcos, capítulo 2, los versículos que van del 1 al 12. Vamos a ir ágiles con las lecturas. Jesús y la historia del paralítico, ¿verdad? Estuvimos viendo que aquí vimos dos tipos de reacciones. ¿Lo recordáis? Ante este milagro del Señor Jesucristo de curación de ese paralítico. ¿Cuáles fueron esas reacciones que vimos aquí? Venga, rápido, ya lo hemos estado viendo. Versículo 12, ¿cuál fue la primera de ellas? Última parte. 2:12, al final.
Sí, estupefactos, pero cogieron y se asombraron y glorificaron a Dios. Esa fue una de las reacciones, pero luego también hubo otras reacciones, ¿verdad? Vamos ahí, versículos 6 y 7. Carlos, versículos 6 y 7 de nuestro texto. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos aquí esa oposición, ¿verdad? De estos que estaban aquí sentados. Blasfemia dice. ¿Y estaban en lo cierto? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Venga. Bien. Es decir, ellos habían dicho una de cal y una de arena, ¿verdad? Estaban en lo cierto en el sentido de que solo Dios puede perdonar los pecados. Eso es verdad, pero ¿en qué se erraron estos que estaban aquí? En que Jesús blasfemaba porque Jesús es Dios. Es Dios, ¿verdad? No reconocerle, como decía el hermano Jesús también, como Dios. Ellos se negaron a reconocer el poder de Jesús y que ese poder proveía de Dios, y mucho menos aún se negaron a admitir que el Señor Jesucristo es Dios. Otro ejemplo, vamos unos versículos después, versículos 13 al 17. Estamos hablando aquí del llamamiento de Leví o de Mateo. ¿Qué hizo cuando Mateo, un publicano, se convirtió en seguidor de Cristo? ¿Y qué hizo Mateo en este caso? Le siguió, perfecto. Vamos al versículo 15. Clara, por favor, versículo 15. 15. Aconteció que... No leo bien. Que estando Jesús... No pasa nada, si no, pasamos. Estando Jesús a la mesa... Sigue, Carlos. Muchas publicanos. Lee tú, Carlos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, justamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Bien, entonces vemos aquí cómo esa conversión de Mateo, y Mateo invita a su casa a Jesús a comer. ¿Y qué había entre ellos? Muchos publicanos y pecadores, ¿verdad? Los publicanos ya hemos estado viendo que eran odiados por el pueblo. Y vamos a ir versículos 16 y 17. Ever, ¿qué ocurre aquí en esta situación que acabamos de ver, versículo 15? 16 y 17. Vale. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Evangelio de Lucas añade a pecadores al arrepentimiento. También le encontraron una falta aquí al Señor Jesucristo por comer con esos publicanos y pecadores. Sin embargo, el Señor Jesucristo claramente les habla de que Él había venido, ¿verdad? Estuvimos viendo, recordáis, hace unas lecciones, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Otro ejemplo más, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Otro ejemplo también de oposición que vemos aquí, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 30 al 39. Vamos a ir leyendo ahí, Vivian, por favor, 30 al 39, un versículo cada uno, Vivian, Fabián, y así sucesivamente. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo.
Si nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno, lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo tiene lugar el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Bien, ¿qué es lo que estaban criticando aquí los fariseos al Señor Jesucristo? En los primeros versículos el texto paralelo del que hemos leído antes. A partir del versículo 33, ¿qué les criticaban? Esos son los primeros. A partir del 33, que no ayunaban, ¿verdad? Dice ahí versículo 33, no ayunáis. ¿El Señor Jesucristo ayunó? No, 40 días. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versículo 2. Ayunó 40 días y 40 noches. Pero ¿cómo lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Lo hacía igual que lo hacían los fariseos? ¿Qué he oído por ahí? Búscame. Ya que has hablado, búscame. Mateo 6, 16 al 18. Mateo, lo que lo busca Vivian, Mateo 6, 16 al 18. ¿Qué era para los fariseos el ayuno? Era algo que ellos veían como una manera de acercarse más a Dios, una manera de tener un tema casi penitencial, o para tener ese momento especial con Dios, o era algo que ellos veían como un ritual, como algo público. ¿Qué dice ahí Mateo 6, 16 al 18? Para que veamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino al Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sin embargo, estos fariseos lo que hacían era todo lo contrario. Ellos ayunaban y se exhibían públicamente y hacían un ejercicio público para hacer evidente a los demás lo espirituales que eran. Sin embargo, hemos leído ahí ese texto que nos enseña el Señor Jesucristo que cuando queramos ayunar, ¿cómo hay que hacerlo? En privado, en secreto, no como una manera exterior de hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo les da o cómo les enseña esta enseñanza aquí? Versículos 36 al 38. ¿A través de qué? De una parábola, ¿verdad? Vemos ahí esa parábola, esas semejanzas, el versículo 36 con el vestido, versículos 37 y 38 con esos odres viejos y odres nuevos. ¿Qué está explicando aquí el Señor Jesucristo? Vamos a centrarnos en versículos 37 y 38. ¿Qué era un odre? Lo primero. Un barril. No, un barril no. Es la piel de un animal invertida, la piel de una oveja. La piel de una oveja. Un barril es otra cosa, ¿vale? Es de madera. En este caso un odre es, como bien ha dicho Carlos, una piel de un animal. ¿Y qué pasaba aquí? Echabas el vino dentro de esa piel, ¿verdad? Como vemos aquí, versículo 37. ¿Y qué producía el vino, Carlos? Tú que has sido vinicultor. Pues el vino fermenta. El vino fermenta. ¿Y qué ocurre cuando el vino fermenta dentro del odre? Pues sí, se puede dañar, pero normalmente le ponen algo, le ponen como una resina. Para que no se rompa. Cuando el vino fermenta, ¿el odre qué hace? Se expande. Se expande, ¿verdad? Se expande. ¿No tendréis alguna bolsa a mano, no? De plástico. ¿Qué pasa cuando hay una bolsa que la estiramos? No explota. La estiramos, ¿vale? Si esa bolsa que la estiramos, la volvemos a estirar después, ¿qué ocurre? Se rompe, ¿verdad? Sin embargo, si es una bolsa nueva, sí que te permite ese cierto estirar. Aquí es lo mismo, ¿vale? Si echamos el vino en un odre que es nuevo, el odre se expande y cumple su función. Sin embargo, si utilizamos un odre viejo, como ya está expandido, ya no vale y se rompe, ¿verdad? Aquí lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a los fariseos era que todo ese ritual que ellos habían tenido del Antiguo Testamento no era válido al nuevo pacto, al vino nuevo del nuevo pacto. Ellos utilizaban todos estos rituales para coger y tener esa apariencia exterior de espiritualidad, pero eso no es lo que enseñaba el Señor Jesucristo, como bien ha leído la hermana Vivian antes, ¿vale? Eso hemos hecho un pequeño
inciso ahí. ¿Qué más cosas se opusieron contra él? Vamos otra vez al Evangelio de Marcos, donde nos habíamos quedado. Capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2, después de nuestro texto. Hemos leído del 1 al 12, luego del 13 al 20. La parábola del vestido lo tenemos justo a continuación. Vamos a versículos 23 al 28. Versículos 23 al 28. ¿De qué está hablando aquí? Vamos al versículo 23, no sé quién se ha leído el último, creo que Paqui o Bea ha sido la última. ¿Tú empiezas? Venga, 23, Marcos 2, 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hace en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y como los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué cuestionan aquí? Fijaros qué puntillosos eran los fariseos. Están vigilando cada movimiento que hacían y contra qué atacan en este punto que hemos estado leyendo. Atacan contra los discípulos que habían cogido e iban andando, dice el versículo 23, ¿y qué habían hecho? Arrancar espigas, ¿verdad? ¿Y en qué día lo hicieron? El día de reposo, ¿verdad? El sábado, el día dedicado especialmente, ¿verdad? Si vamos ahí a Éxodo, capítulo 20, versículo 8, dentro de los 10 mandamientos, el día de descanso. Y les dicen, oye, es que el día de descanso no se puede hacer nada, ni siquiera arrancar espigas. Esto es lo que, la idea, el plan de Dios para ese día de reposo. No, ¿verdad? Una de las cosas que habían hecho todos estos fariseos y estos rabinos durante cientos de años es añadir a lo que establecía la palabra de Dios todas sus tradiciones, todas aquellas restricciones numerosas y arbitrarias que al final lo que hacían era coger e invalidar, ¿verdad?, la propia palabra de Dios, porque la ley específicamente no prohibía la recogida de grano para comer el día de reposo. ¿Ha sido Pepe el último en leer, me parece? No. ¿Juan Carlos el último? ¿Usted? Vamos por ahí atrás, alguien que me busque. Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio 23, 25. Lo que estaba prohibido el día de reposo era hacer un trabajo que fuera lucrativo. Para poner un ejemplo, si yo tengo una granja, el día de reposo, Deuteronomio 23, 25, el día de reposo yo no podía trabajar para obtener un lucro de mi trabajo, pero sí podía cosechar para tener alimento para mí ese día. Ellos están pervirtiendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 23, 25? Cuando entres en medio de tu próximo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás a la mies de tu próximo. Vemos ahí que cuando tú entres en la mies de tu próximo podrás arrancar esas espigas para comer. Otra, de nuevo, una oposición de estos fariseos, en este caso contra el día de reposo. Si continuamos leyendo capítulo 3 también de Marcos, los primeros versículos del 1 al 6 y el texto paralelo en Lucas 6, 6 al 11, Jesús entra en una sinagoga. Ahí, hermano Giovanni, por favor, ahí donde estamos en Marcos, perdón, capítulo 3, versículos 1 al 6. Una vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Sigue, hasta el 6, por favor. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. De nuevo, le están buscando, ¿verdad?, para ver en qué puede caer. Y vemos aquí que entra en una sinagoga. Dice versículo 2, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Porque, ¿cuál es la pregunta que le hacen para tentarle? Versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esto es lo que dice el Señor Jesucristo, a ellos, lo que les pregunta, porque Él sabía lo que estaban pensando acerca de esto. Le querían tentar para ver si el Señor Jesucristo sanaría a esta persona. ¿Qué decía de nuevo las leyes del día de reposo? Que no podían hacer nada, ¿no? Es lo que ellos creían, esos rituales continuos que habían introducido. Sin embargo, en el día de reposo era un día en el cual se podían hacer buenas obras, eran obras apropiadas para el día de reposo. Ellos habían corrompido el día de reposo con la prohibición de hacer buenas obras. Sin embargo, Jesús no titubeó ante esta situación y les pregunta ahí en ese versículo 4, y ellos no saben qué responder. Pero fijaros cómo es Jesús, que en ese momento, para aún más no coger y no dar razones a ellos para seguir con esa oposición, ¿cómo sana a este hombre de la mano seca? ¿Lo sana con un trabajo o cómo lo sana? Con un mandamiento solo de su boca. Solo con un mandamiento de su boca para que no tuvieran de qué acusarle. Sin embargo, vemos ahí de nuevo esa oposición, versículo 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo contra los herodianos para destruirle. Estos herodianos también querían destruir al Señor Jesucristo, como vemos también en otros textos, como por ejemplo Lucas capítulo 4, versículo 16 al 29, Lucas 4, los últimos 28 y 29, es que no quiero pararme porque si no vamos y nos retrasamos mucho. Muchos ejemplos de oposición de los hombres contra Cristo. Y ahora vamos a hacer un poquito de empatía. ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros ante esta oposición y crítica? ¿Cómo te has sentido tú cuando en algún momento has sentido oposición o crítica? Mal. Ofendido. Avergonzado. Juzgado. Sorprendido, también puede ser, ¿vale? Enojado. Esa posiblemente sea el sentimiento más frecuente, ¿no? Sobre todo cuando esa oposición entendemos que no tiene sentido. ¿Qué más? Rechazado también. ¿Perdón? Rechazado también. Rechazado, sí. Confundido, he oído por ahí. Vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de un poco esos pensamientos que podía tener el Señor Jesucristo, como ya estaban anticipados o profetizados. Vamos a los Salmos. Vamos a Salmos, capítulo 69. Salmos, capítulo 69. Creo que se había quedado ahí Giovanni. Vamos con Juan Carlos, contigo. Por favor, versículos 7 al 9. Salmo 69. 69, 7 al 9. Porque por amor de ti he sufrido afrentas, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño ha sido para mí mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí está hablando el salmista, ¿verdad? Pero estas palabras que el salmista está aplicando a sí mismo se podrían aplicar, ¿verdad?, a ese hijo de David, al Señor Jesucristo. Dice, por amor de ti, ¿verdad?, por amor del Padre he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. El Señor Jesucristo se podría sentir confundido, ¿verdad?, también en ese momento. ¿Por qué tengo tanta oposición contra mí? Versículo 8. Carlos, búscame por favor Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Qué nos dice el 8? Antes lo que lo busca Carlos. Juan Carlos, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? Evangelio de Juan.
capítulo 7, versículos 3 al 5. Y mientras Juan Carlos me va a leer de nuevo el versículo 8 de nuestro texto. ¿Lo tienes ahí todavía? 7, del 3 Sí. al 5. Extraño ha sido para mí mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Carlos, Juan 7, 3 al 5. Del 3 al 5. Sí. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. Vemos aquí también cómo... Porque ni aún sus Ahí. hermanos creían en él. ¿Por qué? Ni aún sus hermanos creían en él. Esto que vemos aquí en los Salmos es lo que el mismo Señor Jesucristo, cómo hasta su propia familia le había rechazado. Vamos al Salmo capítulo 31. Salmo capítulo 31, que vamos a ver aquí también ejemplos de esas oraciones del Señor Jesucristo pidiendo fortaleza para encarar la oposición que le amenazaba. Vamos a ir leyendo ahí algunos de los versículos. Me voy a quedar con Carlos. Vamos con Benjamín ahí detrás. Versículo 7, Benjamín, por favor. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en la angustia. Has conocido mi alma en angustia. Ya que lo tienes ahí, Benjamín, el 19 también, por favor. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que me temen. Me has mostrado a los que me esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Bien, vemos aquí también esos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos aquí en este capítulo. Te he dicho 31, perdóname, es 35. Se me ha ido a mí el texto, discúlpame. 35, perdón. 35, 7. Y el 19. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Sin causa escondieron para mí. Está aquí el salmista diciendo, ¿por qué me hacen esto? No tienen causa contra mí. Versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, ¿verdad? Vemos aquí que en este pasaje que se aplica a David, pero todavía es más cierto en el caso del Señor Jesucristo, cómo Él está cogiendo y tenía esa oposición sin tener causa. Vamos a ver ahora, Lisette, por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 24 y 25. Juan 15, 24 y 25, encaró. Luego podéis leer el Salmo 35, es un salmo muy bueno que habla también de esa oposición que amenazaba al salmista y es paralelo al Señor Jesucristo. Juan 15, 24 y 25. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esta palabra que está escrita en su ley es el texto que hemos leído en Salmos 35, 19. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál? La blasfemia, el rechazo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de este versículo 24, dice el Señor Jesucristo, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. No está hablando evidentemente de que no tuvieran pecado. Lo que está hablando aquí es que ellos tienen, si cabe, aún más delito. ¿Por qué? Porque han visto todos los milagros, todas las obras que hizo el Señor Jesucristo delante de ellos y a pesar de eso han decidido rebelarse contra Él. Han elegido deliberadamente las tinieblas frente a la luz. Hemos hablado también de la luz antes en la predicación. Han elegido deliberadamente la muerte a la vida. Ellos habían rechazado al Mesías, al Hijo de Dios, a pesar de los innumerables milagros y de todas las palabras que el Señor Jesucristo les había hablado. Vamos al Salmo 22. Salmo 22. También vemos aquí un texto profético
que nos habla del Señor Jesucristo y de esos sufrimientos que tendría que pasar. Salmo 22. El Señor Jesucristo, como hemos visto, sabía de antemano todo aquello en lo referente a esa oposición que iba a tener, en lo referente a la cruz y cuántos terrores le acaecerían. Me he quedado allí con Lisette. Vamos a ir, Roberto, con el versículos 1 y 2 del Salmo 22. Vale. Dios mío, ¿por qué me...? Sí, está bien. Sí, está bien. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sigo el 2, ¿no? El 2, por favor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Os suenan estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor en la cruz, Mateo 27, versículo 46. Vemos aquí cómo esas mismas palabras que tiene aquí el salmista las reprodujo el Señor Jesucristo. Estos pensamientos en esas horas de dolor los podemos ver también en este Salmo 22, versículos 6 al 8, versículo 13 y también versículo 18. Por ejemplo, el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿vale? Esa profecía que también se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Mucha oposición. Dale, William, porfa. Mucha oposición. Vemos aquí lo que Cristo sufrió por nuestro pecado. Dale, por favor. Oposición de parte de Satanás, lo vimos la semana pasada. Oposición de parte de esos hombres prominentes, de esos dirigentes, tanto políticos como religiosos. Traición de parte de un discípulo, Judas. Angustia en la cruz, hemos visto esos ejemplos como estaba profetizado. El juicio de Dios para llevar nuestros pecados. Él cargó sobre nosotros, sobre Él nuestros pecados. Dale uno para atrás. No, te estás yendo. Atrás, ¿dónde estábamos? Ahí. Lo que sufrió Cristo por nuestro pecado. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo soportó toda esta oposición? Por amor, bien. Venía a cumplir la voluntad del Padre. Venía a cumplir la voluntad del Padre. Por redención. Bien, la obra de redención, pero bueno, la obra de redención es en la cruz. No era necesaria toda esa oposición previa, ¿no? No venía a juzgar, sino a perdonar. Bien, sí. Eso me gusta más. Eso me gusta más, porque todo lo demás es como muy centrado en la cruz, ¿verdad? La redención, murió por nuestros pecados, todo eso. Pero vemos aquí, esa es la última parte, pero previamente todo eso tuvo mucha oposición. Yo voy a traer aquí dos textos, ¿vale? Para dar respuesta a esa pregunta. Nos hemos quedado por ahí, no sé quién está detrás de la columna. Gio, ¿me puedes leer? ¿Puedes o no? Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 y luego Mariana me va a buscar, por favor, Primera de Pedro 2, 21 al 24. Gio, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 y Primera de Pedro 2, 21 al 24. Bien. Porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Está hablando aquí el apóstol Pablo de qué. ¿De qué está hablando aquí? ¿De él? No, de juicio no. Del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es un tribunal para quién, ya hemos estado hablando de ello también, para creyentes. Y es un tribunal donde se van a dar ¿qué? Recompensas, ¿verdad? No es un tribunal de juicio, es un tribunal donde se va a dar recompensas. El Señor Jesucristo sufrió todo esto para que siguiéramos el ejemplo, para que siguiéramos su ejemplo. Y si vamos al versículo, ¿tienes ahí todavía, Gio, el texto? Léeme el 9, porfa. Pero tanto si estamos en este cuerpo como si lo dejamos, procuramos agradarle.
procuramos agradarle, para que sepamos que si le somos agradables, que es si cumplimos su palabra, recibiremos recompensa, ¿verdad? Esas recompensas que tenemos ahí en el versículo 10. Pablo nos exhorta a vivir de una manera que glorifiquemos a Dios y a que gastemos nuestras energías y nuestro tiempo en cosas que tengan valor para la eternidad. Y vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24, que también tiene que ver mucho con esto. Y tiene que ver con lo que ha dicho, no sé si ha sido, creo que Hans, por ahí detrás. Dale. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que comendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿De quién nos habla aquí el apóstol Pedro? Que el Señor Jesucristo fue ¿qué? Ejemplo, ¿verdad? Versículo, dice aquí 21, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, ¿verdad? Cristo es el patrón de los cristianos que debemos de seguir para tener esa paciencia perfecta cuando tengamos oposición. Cuando estemos en medio del sufrimiento, tengamos esa visión, tengamos ahí al Señor Jesucristo como ese ejemplo, ese modelo de resistencia paciente en el sufrimiento. Si vamos ahí a ese versículo 24 de nuestro texto, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, ¿verdad? Vivamos a la justicia, ese ejemplo para el cristiano. Ahora, esta oposición, ahora sí dale al siguiente, William, por favor, ¿se quedó aquí al Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y subió a los cielos, ¿esta oposición ha terminado? El Señor Jesucristo ya en ese momento estaba también preparando a sus discípulos, porque a Él le importaba lo que iba a ocurrir con ellos y sabía que ellos iban a ser también objeto de oposición. Estuvimos viendo también la semana pasada cómo les exhorta a guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos, Mateo 16, 6 y 12, guardaos de los escribas y de su orgullo, Marcos 12, 38 al 40, ¿verdad? Él estaba preocupado por lo que iba a ocurrir, ¿verdad?, con sus discípulos. Pero el ejemplo que hemos estado viendo del Señor Jesucristo nos enseña a que podemos combatir esta oposición manteniéndonos cerca de ¿qué? De la voluntad de Dios revelada a través de ¿qué? De las predicaciones del pastor. De su palabra, ¿verdad? De su palabra, manteniéndonos en la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Vamos a terminar. Carolina, por favor, búscame Lucas 2:17, Michael, 2 de Corintios 2:14. ¿Tienes Biblia? ¿Vienes a la guerra sin espada? 2 de Corintios 2:14. Como el mundo aborreció al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos hace una promesa, que es Lucas 21:17. Lucas 21:17. ¿Dije 2? Pues me equivoqué. Lucas 21:17. Y luego 2 de Corintios 2:14, eso sí. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si nosotros cogemos y tomamos ese ejemplo del Señor Jesucristo, si nosotros somos sal y luz, ¿verdad?, como se ha predicado hoy, tendremos oposición de cara a los hombres. Pero también el Señor Jesucristo y Dios, a través de su palabra, nos da una buena noticia, nos da una promesa. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 2:14? Que escribe aquí el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva en derrota.
En triunfo, ¿verdad? Siempre en triunfo en el Señor Jesucristo. Terminamos aquí recordando esa oposición que tuvo el Señor Jesucristo, esa oposición que nosotros también tendremos, pero que asidos en su palabra, con el conocimiento de su palabra, el Señor Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo, ¿verdad? ¿Alguna cuestión rápida que hoy teníamos que terminar poco antes? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Nada más, próxima semana continuaremos con